Hola estimados amigos, quiero darles la bienvenida al tema de hoy. En esta oportunidad aprenderemos a realizar los cálculos necesarios para embobinar un transformador y nos daremos cuenta de su gran facilidad, pues tan solamente usaremos algunas multiplicaciones y algunas divisiones. Lo primero que debemos hacer para embobinar un transformador es conocer su núcleo. El núcleo de un transformador normalmente está organizado con láminas de hierro entrelazadas. Estas láminas de hierro normalmente tienen la forma de una E mayúscula y tienen la forma de una I. La primera fórmula que vamos a aplicar es aquella que nos va a permitir identificar o conocer el área de la parte central del transformador, que es por donde va a circular el campo magnético. ¿Cómo hallamos esa área? Sencillamente multiplicando uno de los segmentos del transformador de la parte central por el otro segmento, que sería esta parte de aquí. Entonces vamos a decir que este es el segmento A y este sería el segmento B. Entonces, ¿cómo hallamos la fórmula? La fórmula la hallamos de la siguiente manera. Vamos a decir que la sección núcleo será igual a A por B. Vamos a realizar un ejemplo en el cual vamos a suponer que las medidas de estos segmentos son 3 y 4 centímetros respectivamente, para lo cual entonces tendremos que la sección núcleo será igual a A por B, donde A va a medir 4 centímetros y B va a medir 3 centímetros. Esa operación nos daría 12 centímetros cuadrados. La segunda fórmula que usaremos nos permitirá calcular la cantidad de vueltas que necesitamos dar dentro del transformador por cada voltio que va a operar en él. Entonces diremos que el número de espiras por voltio será igual a 40 sobre la sección núcleo, donde este número 40 será una constante, por lo tanto este valor nunca variará. También recordemos que cuando hablamos del número de espiras también estamos hablando del número de vueltas. Miremoslo en el ejemplo que estamos realizando. El número de espiras por voltio será igual a 40 sobre la sección núcleo. Tendremos que 40 queda dividido sobre 12 centímetros, que sería la sección núcleo. Eso nos da un valor de 3.33. Esta será la cantidad de vueltas que necesitamos dar por cada voltio que va a operar dentro del transformador. La tercera fórmula que vamos a realizar es para calcular la cantidad de vueltas que vamos a darle en la bobina primaria. Recordemos que un transformador normalmente tiene dos o puede tener también más bobinas. Una de ellas normalmente es la entrada del voltaje y la otra es la salida del voltaje. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a utilizar o vamos a decir que vamos a embobinar un transformador al cual le van a entrar 120 voltios y vamos a sacar 12 voltios. De tal manera que nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Vamos a decir que el número de espiras o de vueltas en la bobina primaria será igual al número de espiras por voltio por el voltaje primario, que sería, o por el voltaje primario. En nuestro ejemplo tendríamos que el número de espiras en la bobina primaria, que sería esta de aquí donde van a entrar los 120 voltios, sería igual al número de espiras por voltio, que en nuestro ejemplo sería 3.33,
por el voltaje primario, que son los 120 voltios que le van a entrar al transformador. Eso nos da aproximadamente 399 espiras o vueltas, como lo queramos llamar. La siguiente fórmula que vamos a usar es para identificar o para calcular la cantidad de vueltas de alambre de cobre que le vamos a dar a la segunda bobina, que sería la bobina secundaria, por donde vamos a sacar, en este caso, en nuestro ejemplo, los 12 voltios. Vamos a decir, por lo tanto, en la cuarta fórmula, que el número de espiras en el secundario será igual al número de espiras por voltio por el voltaje secundario. En nuestro ejemplo tendríamos que el número de espiras en el secundario sería igual al número de espiras por voltio, lo cual es 3.33, por el voltaje que vamos a sacar en la bobina secundaria, que en este caso serían 12 voltios. Esto nos da aproximadamente 39.9 vueltas, pero como no podemos dar 0.9 vueltas, lo podemos acercar a 40, entonces podemos decir que vamos a dar 40 espiras o 40 vueltas. La quinta fórmula que vamos a usar es para hallar la potencia del transformador, o sea, el vatiaje del transformador, para lo cual usaremos la siguiente fórmula. Vamos a decir que la potencia es igual a la sección núcleo al cuadrado sobre una constante que vamos a usar, que será 1.1. Al igual que esta constante de acá, este 1.1 tampoco nos va a cambiar en ningún momento. Siempre vamos a usar este 1.1 como una constante. Para nuestro ejemplo tendremos que la potencia será igual a la sección núcleo al cuadrado sobre 1.1. Es decir, que vamos a multiplicar o vamos a elevar al cuadrado 12 sobre 1.1. Esto nos dará 144 dividido 1.1, lo cual tendremos aproximadamente 130 vatios. La siguiente fórmula que vamos a utilizar es para calcular la cantidad de corriente que va a circular por cada una de estas bobinas. Vamos a calcular cuánta corriente nos va a circular por esta bobina de acá, que tenemos 339 vueltas, y vamos a calcular la corriente que nos va a circular por esta bobina, que tiene 40 espiras o 40 vueltas, de tal manera que la fórmula nos queda de la siguiente manera. Vamos a decir que la corriente, primeramente acá en esta bobina, la corriente del primario será igual a la potencia, que ya la tenemos, sobre el voltaje primario. Para nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera. Tenemos que la corriente del primario será igual a la potencia, que son 130 vatios, sobre el voltaje primario, que para nuestro caso serán 120 voltios. Como resultado tenemos entonces que por la bobina primaria nos va a circular 1.08 amperios aproximadamente. La siguiente fórmula será para hallar la corriente que va a circular en la bobina secundaria. Vamos a decir que la corriente de la bobina secundaria será igual a la potencia, que ya la tenemos, sobre el voltaje secundario. Para nuestro ejemplo queda de la siguiente manera. La corriente del secundario será igual a la potencia, que son 130 vatios, sobre
el voltaje secundario, que son 12 voltios. Esto nos da aproximadamente 10.8 amperios. ¿Qué quiere decir? Que por la bobina secundaria, por donde vamos a sacar los 12 voltios, nos va a circular esta corriente, 10.8 amperios. Si hacemos un análisis rápidamente, nos podemos dar cuenta que por la bobina primaria va a circular menos corriente y por la bobina secundaria la corriente será mayor. De tal manera que podemos afirmar que por la bobina o que en la bobina secundaria necesitaremos un alambre más grueso y en la bobina primaria un alambre, digámoslo, delgado. Entonces con esto nos podemos dar cuenta que el número del calibre acá será menor y el número del calibre acá en la bobina primaria será mayor. Ya para terminar, solamente nos resta conocer el calibre del alambre en la bobina primaria y el calibre del alambre en la bobina secundaria, para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a decir que la sección del alambre primario es igual a la corriente que va a circular por la bobina primaria sobre la densidad del alambre. Para este caso la densidad es una constante que tiene un valor de 2.9, un valor que en cualquier clase o en cualquier tipo de transformadores lo vamos a poder usar. Para nuestro ejemplo tenemos que la sección del alambre primario es igual a la corriente del primario, que decimos que es 1.08 amperios, sobre la densidad, que es 2.9. Eso nos da un valor de 0.37. Y como estamos hallando el calibre del alambre, esto nos va a dar en milímetros cuadrados. De igual manera vamos a encontrar el calibre del alambre que vamos a usar en la bobina secundaria. Vamos a decir la última fórmula, que la sección del alambre en el secundario será igual a la corriente del secundario sobre la misma constante 2.9. Para nuestro ejemplo tenemos entonces que la sección del alambre secundario es igual a la corriente del secundario, que en nuestro caso es 10.8, dividido sobre 2.9. Este valor nos da 3.72 milímetros cuadrados. Para poder pasar estos valores a milímetros tendríamos que sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 0.37 da aproximadamente 0.6 y la raíz cuadrada de 3.72 da aproximadamente 1.92 milímetros. ¿Para qué necesitamos sacar o pasar esto a milímetros? Para poder medir con el micrómetro el alambre y así de esa manera poder encontrar el calibre. Eso nos arroja que aproximadamente el calibre del alambre primario es un número 23 y que el calibre del alambre en el secundario es un número 13 aproximadamente. Ya. Otra forma de encontrar el calibre del alambre sin necesidad de usar el micrómetro es utilizando una tabla de equivalencia como esta, una tabla en la cual encontramos el espesor del alambre en milímetros, la cantidad de amperios que va a circular por el alambre y vamos a encontrar su respectivo calibre. De esta manera, estimados amigos, damos por finalizado este tema, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y te espero en el próximo video. En
embobinar nuestro transformador es aquella que nos sirve para encontrar, ¿no? 3, 2, 1, ya. Hasta 3, 2, 1, ya. La primera fórmula que vamos a usar para embobinar nuestro transformador es aquella que nos va a permitir conocer... Date. 2, 1, ya. La segunda fórmula que usaremos para embobinar nuestro transformador es... ¿Qué? Ya. Bueno, listo ya. Hola estimados amigos, quiero darles la bienvenida a este nuevo curso de electrónica básica en el cual estaremos desarrollando, ¿sí, no? Hola, dejen la bulla. Hola estimados amigos, quiero darles la bienvenida a este maravilloso... Ya. Como nosotros sabemos... De nuevo. De esta manera quiero entonces dejarles esta pequeña introducción para que nosotros podamos seguir avanzando en estas definiciones o en estos conceptos, que podamos entender todas estas partes para comprender. No, Listo. hola estimados amigos, quiero darles la cordial bienvenida.